Bienvenidos de nuevo. Antes del break hemos logrado justamente darnos cuenta cómo el cerebro manda la realidad que nosotros interpretamos y cómo esto genera emociones y cómo estas emociones pues, nos pueden invadir. Ahora bien, lo que nos toca ver es qué podemos hacer en consecuencia para evitar este secuestro emocional, este secuestro en nuestra mente y poder entender qué hacer. Pues los cambios se generan en tres factores. Pues lo primero es ser consciente que estamos teniendo una dificultad, ¿no? El segundo tema es generar nuevas experiencias y el tercero está en la repetición de experiencias positivas. Cada uno de estos elementos componen pues diferentes aspectos, ¿no? Ser consciente es lo que veíamos antes del break. Empezar a darnos cuenta, por ejemplo, de cuáles son los síntomas que estamos viviendo a la hora de pasar por una situación compleja, ¿no? Cambios en nuestro estado de ánimo, cambios en nuestra corporalidad, en lo que son nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, entre otras cosas. Eso te da una sensación que algo está cambiando fisiológicamente en ti y probablemente esté provocado por tu parte emocional. Entonces, lo que necesitamos es obtener mayor objetividad. Ser consciente ya te da, digamos, mucho más control sobre qué está sucediendo contigo. El segundo es generar nuevas experiencias, ¿no? Si estoy acostumbrado a reaccionar de alguna manera, ¿qué puedo hacer yo de diferente, ¿no? Y vamos a ver algunos tips más adelante y finalmente, pues, repetir estas experiencias, ¿no? Y algunos de estos tips en ser consciente están lo siguiente, pues, ¿no? Entender que si estamos teniendo un cambio, ¿cuál es nuestra parte de responsabilidad primero sobre la situación, ¿no? Tal vez me haya expresado mal o estoy yo anticipando o interpretando lo que está sucediendo, ¿no? Nuestra mente funciona un poco como Google. Cuando entra en una palabra ya te empieza a dar sugerencias, ¿no es cierto? Y conclusiones antes de que tú hayas inclusive terminado tu pregunta, pues, ¿no? Y nuestra mente nos anticipa muchas veces en estas presuposiciones que hacemos de la vida. Entonces, ¿será que esta persona realmente está diciendo esto en contra de mí? ¿O estará haciendo esto en contra de mí? ¿Y cuál es mi parte de responsabilidad? Segundo tema es, ¿cuál es la causa raíz, ¿no? ¿Qué es lo que originó este malentendimiento? ¿Qué originó este punto de vista diferente, ¿no? Serán temas relacionados a tal vez la infraestructura, tal vez no nos hemos entendido y estamos chateando, entonces las interpretaciones pasan por otros aspectos. Los conflictos no solo se generan cuando estamos presencialmente presentes, mucho por todos los medios de comunicación, sean mail, sean chat, WhatsApp, sean cualquier tipo de herramienta que utilicemos para interactuar, ¿no? ¿Y qué puedo cambiar? Pues cada uno de estos temas nos lleva entonces a entender que necesitamos volver a condicionar nuestro cerebro de una manera más positiva. El condicionamiento de nuestro cerebro es el que va a ayudar a la interpretación. Veíamos antes del break pues las diferencias que tenemos en términos de cultura o cómo interpretamos las palabras y cómo una palabra en este país puede significar otra cosa completamente diferente en otros, ¿no? Necesitamos para esto hablar con personas, darnos cuenta que si estamos interpretando bien o no los acontecimientos y prepararnos para este tipo de situaciones. Y lo primero es darnos cuenta que el resultado de las relaciones humanas está basado en la confianza, ¿no? Más confías y menos temores tienes, y más confías en ti mismo, pues menores temores tienes, y por tener menos temores, tu parte reactiva entonces se va controlando mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, confiar en sí mismo es una de las claves. El otro es aplicar algunas técnicas que vamos a ver a continuación, pero sobre todo, tomar una firme determinación de querer cambiar. Si recurrentemente pues estamos repitiendo patrones de conductas que no son positivos o de los cuales no nos sentimos orgullosos después, pues necesitamos darnos cuenta que esto no nos sirve y empezar entonces a generar nuevos hábitos para generar entonces experiencias mucho más felices para nosotros y para el resto de las personas.
Y eso es lo que puede suceder en las reglas de comunicación, cuando nosotros no terminamos de explicar qué es lo que queremos o lo que estamos entendiendo, entonces terminamos interpretando lo que las personas están haciendo. Un ejemplo básico es el siguiente: cuando yo recién llegué a Perú hace muchos años, en realidad me sucedió algo porque quedé con un amigo de manera hablada de una semana para otra, ¿no? Y cuando fui a la cita, digamos, pues él nunca se presentó, ¿no? Ni él ni el resto de los amigos con los cuales habíamos coordinado. Y obviamente yo no estaba atento a cuál era esa parte cultural, pero cuando me volví a juntar con él, pues mi escalera de la inferencia ya estaba bastante alta. Y cuando me vio yo estaba completamente molesto, entonces me dijo, pero mira, fíjate Mauricio, no te pongas molesto, porque lo que pasa es que en el Perú, como muchos países de Latinoamérica, existe un tema que se llama reconfirmar, ¿no es cierto? Y entonces yo dije, ¿qué es eso? No entiendo qué es reconfirmar. ¿No? Entonces simplemente el hecho estaba ahí, en que si no reconfirmas, y inclusive si no reconfirmas el mismo día y no vuelves a reconfirmar antes de salir de tu casa, muy probablemente pues no llegues a tener la cita. Pero esas son reglas de la comunicación, y al entender mejor cuáles son estos bagajes culturales, podemos ir bajando esta famosa escalera de la inferencia. Entonces mi pregunta con ustedes es: ¿cuáles son estas reglas de comunicaciones que ustedes tienen y que tal vez no están transmitiendo? Y a la hora entonces de comunicarse con las personas, ustedes tienen ciertas expectativas de comportamiento de los demás que ellos no tienen alineado con ustedes. Un tema sencillo es, por ejemplo, cuando estamos en reuniones, ¿no? Tenemos muchas personas que están con el BlackBerry, con el iPhone o cualquier fuese el smartphone, comunicándose, pues, ¿no? Esto es una intención positiva de ellos, de estar siempre comunicados, pero la persona que está del otro lado haciendo presentación podría pensar, pues, me está faltando el respeto. Lo que pasa es que hay reglas de comunicaciones que cada uno tiene de manera intencionalmente positiva, pero que no se están comunicando. Y esto puede generar pues chispas y conflicto entre las personas. Entonces necesitamos revisar esto. Ahora bien, también podemos utilizar elementos que ayudan físicamente a desahogarnos de nuestra parte o nuestro secuestro emocional. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, contar lo que nos está pasando. Muchas veces reservamos mucho nuestras sensaciones y sentimientos y pensamos, voy a separar por completo el trabajo de la casa. Cuando llegas a la casa no cuentas absolutamente nada del trabajo, pero sigues con la carga emocional, y esto no sirve porque somos uno en realidad, y necesitamos entonces poder integrar nuestro día a día y que esto pueda fluir y realmente lograr niveles de reflexiones, ¿no? Contar lo que nos está pasando simplemente nos ayuda como catarsis a poder volver a reflexionar, volver a pensar y pasar la película nuevamente y aprender de nuestras experiencias. Lo otro podría ser pues pasar la emotividad haciendo deporte. Algunos es boxear, como el punching ball, ¿no? Que es esta herramienta que golpeamos. Para otros es salir a correr, para otros es tocar música, cantar o simplemente gritar. Otra herramienta que les recomiendo es la escritura espontánea. Pues tal vez vives solo, entonces no tienes con quién hablar en ese momento, pues toma una hoja y empieza a escribir todo lo que siento, ¿no? Lo que siento. Y verás que al haber finalizado esto, y cuando lo vuelves a leer, pues tu emocionalidad ya cambió por completa, obtienes mayor objetividad y muy probablemente también te rías un poco de lo que acabas de escribir, ¿no? Esas son 3 herramientas que te permiten mejorar. Otra herramienta que afecta nuestra parte biológica, nuestra parte, digamos, de comportamiento es la respiración. Cuando nos estamos exaltando, pues finalmente lo que termina haciendo nuestro cuerpo es acelerar nuestro ritmo cardíaco para prepararnos a esta parte reactiva, digamos, de alguna manera. Y el poder controlar las emociones es regular lo que nos está pasando a nivel biológico. Y una de las mejores herramientas está en la respiración, pues, ¿no? Y simplemente acompáñenme en esto, es inhalar, ¿no? Sensación positiva de querer cambiar, y exhalar lentamente lo que nosotros estamos
sintiendo de manera, o la carga negativa que tenemos. Y más repetimos esto, y pues primero controlamos mejor entonces nuestro corazón y cómo va fluyendo, y en cada sensación que estamos haciendo, pues intensifica nuestro nivel de serenidad o de paz. Entonces practíquenlo, esto es muy importante en el mismo momento de la situación. Y el otro tema es poder sacar adelante lo que estamos sintiendo. Muchas veces lo que nos hace explotar es que no logramos expresarnos de la manera adecuada en la parte de sensaciones que tenemos, ¿sí? Y lo que nos pasa es que terminamos muy frustrados. Y al terminar frustrados, pues nuestros niveles de energías decaen y entonces nuestros niveles de relaciones con el resto de las personas termina siendo pésimo. La expresión asertiva es simplemente poder expresar de la mejor manera lo que nosotros estamos sintiendo y cómo lo podemos entonces verbalizar. Y les quiero regalar una frase que pueden utilizar hoy y en cualquier momento, en cualquier sea la relación que tengan. Y esta frase dice así, ¿no? Cuando tú, puntos suspensivos, siento que, lo que tú sientes, ahora vamos a hacer un ejemplo, y quisiera, lo que tú desearías, ¿no? ¿Por qué? Y ahí va. Entonces, ponte tú, estás en una reunión de trabajo y la gente está llegando tarde todos los días, ¿no? Entonces, a la última persona que llega, o si es una única persona, le puedes decir lo siguiente, ¿no? Cuando tú llegas tarde, siento que no te interesa lo que estamos viendo en esta reunión y quisiera que sea la última vez porque contamos contigo en este equipo, ¿ok? O podría ser otra situación compleja con tu pareja o tu relación en el cual tal vez la persona no te está mirando cuando estás hablando con él, ¿no? Y entonces le puedes decir, cuando no me miras, ¿no? Cuando tú evades la mirada conmigo y estamos conversando, siento que no estás conectado con lo que te estoy diciendo y quisiera que me prestes atención porque esto es importante para ti y para mí, ¿no? Entonces, piensen en cualquier situación, esta es una de las frases mágicas, iremos compartiendo más en siguientes cursos y seminarios online. Así que estos son los tips, cómo podemos controlarnos mejor, qué podemos hacer para sacar adelante nuestra parte emotiva y simplemente lograr relacionarnos mejor. Gran parte de nuestra responsabilidad de nuestro día a día está no solo en, digamos, cómo nos sentimos, pero también cómo hacemos sentir a las personas. El mejorar nuestros niveles de comportamiento nos ayudan a nosotros lograr mejores resultados, pero también en ayudar a los demás en sentirnos mucho mejor. Con esto les agradezco, me despido y estoy abierto a cualquier pregunta vuestra. ¿Qué tal, Mauricio? Mi nombre es Jorge y mi pregunta es la siguiente. En un conflicto, cuando a la otra persona le dices tranquilízate o ten calma o baja tus humos, ¿eso ayuda para resolver un conflicto o lo empeora? Muchísimas gracias por la pregunta, Jorge. Definitivamente el hecho de tú dar recomendaciones a las personas en un momento en el cual la persona está exaltada, pues no es la mejor manera, porque lo que sucede es que la persona que ya está exaltada, cuando tú le dices tranquilízate, haz esto y demás, siente que lo estás juzgando y esto empeora entonces su parte emocional, ¿no es cierto? Entonces esto podría ir creciendo, ¿no? Ahora depende de los niveles de confianza que tengamos, ¿no es cierto? Si es una persona de mucha confianza y entonces le ayudas y no es primera vez que está en este tipo de situación, tú puedes ir diciéndole, oye, acuérdate por favor la última vez, ¿no? Podemos, y ahí nos incluimos ambos, ¿no? Podemos bajar nuestros niveles tal vez de tono de voz, de volumen o lo que fuese, pues no hay que ser bastante creativo en este sentido. La parte más importante es la escucha activa. Si una persona está realmente en este secuestro emocional y está completamente que no puede dejar de hablar y está en una fase de catarsis, pues es
detenernos, escucharlo lo más que podamos en este momento, no interrumpirlo y no juzgarlo en ese momento porque simplemente podría empeorar su parte emocional, ¿no? Y dejar que la persona termine su catarsis para tomar un momento y entonces ahí recién respirar ambos y decir, a ver, de todo lo que me has dicho, ¿qué crees tú, ¿no? que podría ser la mejor opción? ¿Qué crees tú que nos puede ayudar a ambos? ¿Qué crees tú que sea la salida para que podamos estar satisfechos ambos, ¿no? Hola Mauricio, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que las personas tomamos nuestras decisiones basadas en el cerebro límbico, en lo emocional, y teniendo en cuenta también nuestros mismos patrones mentales que dirigen nuestra conducta por los rastros de memoria que tenemos, los valores, etcétera, quisiera saber qué tan fácil consideras tú que puede ser convencer a varias personas de seguir estos consejos y evitar un secuestro mental, bueno, emocional. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero en realidad es que las personas sean realmente conscientes de lo que sucede, ¿no? Muy pocas personas se dan cuenta de lo que pasa en nuestra parte emocional o de lo que pasa en nuestro nivel de pensamiento y cómo se congela esta parte de pensamiento lógico y nos invade la parte emocional, ¿no? Lo primero es ser consciente. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a un grupo de personas? Es tal vez dándoles esta charla, dándole todos los conocimientos posibles para poder abrirle los ojos en que puedan entender por qué en situaciones pueden perder los papeles, ¿no? Y cuáles podrían ser las consecuencias de no cambiar. El hecho de hablar de consecuencias de no hablar es desprender lo que llamamos, pues, los miedos o temores que van a hacer que también esta persona se dé cuenta de, uy, hay muchos riesgos para mí de no controlar mi parte emocional y esto logra una toma de decisión consciente de querer un cambio. Una vez tomado esta decisión, esta firme determinación es donde podemos aplicar todas las técnicas y tips que hemos visto el día de hoy. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal, Mauricio? Mi nombre es Adolfo Valencia. Vengo de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ya Daniel Goleman hablaba acerca de la inteligencia emocional, pero ahora se está hablando de la inteligencia espiritual. ¿Cómo podemos concordar esto con el aspecto de los conflictos? Muchísimas gracias por la pregunta. Básicamente, lo que necesitamos entender es que la fuerza mayor que nos lleva a querer generar cambios en nuestras vidas, pues está muy orientado primero a una toma de conciencia de cuál es nuestro propósito. Y este propósito se va a construir también en nuestro sistema de creencias, de lo que pensamos es positivo para nosotros y para el resto de las personas, ¿no? Lo que llamamos aspecto de espiritualidad está muchas veces más relacionado en nuestro ser, ¿no? Y nuestro ser para con los demás. Es como nosotros podemos convivir de una mejor manera en un ambiente, digamos, que es social, ¿no? Le podemos dar ciertas connotaciones o nombres. Para algunos esto será, digamos, seguir una creencia espiritual religiosa y para otro es espiritual individual o colectivo sin tener que ponerle un nombre sobre esto. Pero básicamente es esta fuerza lo que va a generar una toma de conciencia sobre qué quieres hacer en la vida, pero sobre todo para qué lo quieres hacer, ¿no? Esto te refuerza un poquito el concepto de esa firme determinación. Muchísimas gracias a todos. Les deseo muchos éxitos aplicando estas técnicas, pues seguiremos dando tips y más información acerca de cómo podemos nosotros liberarnos de la parte emocional que nos invade. Eso es todo conmigo. Mi nombre es Mauricio Bock. Nos vemos pronto. Muchas gracias.